Canalizaciones divinas. Hoy vamos a escuchar el mensaje de Astar, la Escuela del Cielo. Saludos, soy Astar. Hoy desarrollaremos la cuarta parte del manual de pedagogía que les traigo para la creación de la Escuela del Cielo. Reglas gramaticales. Al principio estos conceptos no tienen importancia, porque para la mente, el hecho de asociar o disociar una palabra de sus correspondientes elementos implica a la apertura de todas las partes del cerebro para aprender a leer. Estos elementos no pueden introducirse a nivel mental si el lugar donde se van a alojar está herméticamente cerrado. En las escuelas tradicionales, la repetición diaria de las mismas reglas gramaticales hacen que terminen siendo conocidas, pero se alojan en un lugar inadecuado, y esto significa que el aprendizaje les lleva mucho más tiempo. Entonces, comencemos por abrir las puertas donde los elementos involucrados se acomodarán, así luego puedan promover al siguiente aprendizaje, es decir, el diseccionamiento de las palabras en cuestión. Una vez que los más pequeños empiecen a leer las letras y los números, les llevará algún tiempo adaptarse a la visión de la escritura. Podríamos explicarlo como que, los dibujos que acompañarán y describirán las palabras, quedarán grabados en una parte del cerebro, mediante el uso de ilustraciones. Estos datos serán transferidos al sistema neuromuscular, pero antes serán enviados a las partes del cuerpo que los reproducirán, es decir que en principio serán remitidos, por ejemplo, a las manos. También podrían ser los pies u otras zonas físicas del niño. En esta etapa, no deben querer ir más rápido de lo que la naturaleza les permitirá. La aceleración del método, a algunos les aportará avances, pero para otros será un verdadero dolor de cabeza, ya que puede desanimarlos y dejarlos con sensaciones de fracaso, algo que se debe evitar a toda costa. Durante esta pausa, que durará entre 1 y 3 meses, se fomentará el aprendizaje de la coloración. Primero en formas geométricas, para luego continuar con dibujos que contengan a más detalles y precisión, para finalmente terminar rellenando las letras o los números, que los instructores se habrán tomado la molestia de escribir de una manera muy fácil de colorear por los niños. Cuando el niño comience a acostumbrarse a dirigir su mano, al mismo tiempo, habrá registrado en su sistema neuromuscular los datos de un signo en particular, entonces es que podrá comenzar a aprender a escribir. En esta etapa no será necesaria la explicación de las letras para que sean aprendidas, tampoco serán requeridas sus combinaciones para la formación de los sonidos y las palabras, está claro que comenzarán con datos simples. Se pondrán a disposición de los niños pequeños, libros ilustrados y fáciles de entender, escritos para que el niño pueda relacionarse con lo que se le está enseñando. A través del descubrimiento de las pequeñas historias, que estarán adaptadas a sus edades, es que les permitirán avanzar en este aprendizaje. Si se apegan a estas pocas ideas que les damos, una vez que el niño esté listo, se sorprenderán con la rapidez que podrá aprender a leer y a escribir. A partir de entonces, se incluirán los signos de puntuación, mientras tanto, se irá promoviendo la expresión oral y la dicción. En cuanto a las reglas gramaticales y la conjugación verbal, durante el aprendizaje, siempre se requerirá de la aplicación del principio que ponga en práctica la implementación de juegos o diversiones, antes de explotar la memoria de cada uno. De hecho, si toman los verbos conjugados en tiempo presente, pretérito o futuro, al niño le será más fácil recordar las lecciones, si se toman la molestia de poner aparte del grupo en roles ficticios que incluyan al pasado, otro en el presente y el último en el futuro. Por ejemplo, se podrá imitar algo que ya se ha hecho, o se está haciendo en el presente, o que se hará mañana. Del maestro depende, antes de ingresar a la teoría en sí, la proposición de ideas para el desarrollo de cada una de las lecciones, que permitirán dar comienzo a la puesta en escena de las prácticas motivadoras del aprendizaje, a través de juegos divertidos. De hecho,
Los maestros deberán confiar en estas prácticas, así dejen de lado a los libros con los que les inculcan datos estrictos y rígidos en los niños, y que no les posibilitan darse cuenta por completo de las diferencias. Durante las lecciones deberán dejarse llevar por un concepto grupal, olvidándose de que son el profesor, así puedan ponerse al nivel de sus alumnos. A menudo, los mismos niños aportarán a propuestas interesantes, que les permitirán recordar las lecciones, sin necesidad de explotar sus memorias, para que no olviden a esto o aquello. Lecciones de geografía. Ahora tomaremos las lecciones de geografía. ¿Por qué no imaginar y construir juntos un gran mapa del mundo? Combinarán bricolaje y dibujo en la geografía del mundo. Les llevará muchas horas de trabajo, pero durante todo este tiempo, contemplará una práctica en la que participará cada uno de los miembros de la clase. Cuando lleguen a la lección de los continentes y océanos, podrán apreciar a los efectos positivos de esta práctica. Lo ideal sería realizar varias prácticas que se correspondan con la evolución del planeta Tierra, como así también a un apartado donde se puede explicar a los alumnos la formación de la corteza terrestre y de su centro. Puede unirse a varios grupos para este trabajo, esto facilitará los intercambios y los ayudará a avanzar más rápidamente en la preparación de esta tarea de estudio. Una vez hecho esto y bien recordado, los niños podrán reproducir en papel a cada continente, teniendo en cuenta los meridianos, las zonas horarias según el país en el que se encuentren. Se realizará un estudio más preciso, si las diferentes regiones son visitadas en el comienzo de la construcción del material de estudio. En este mismo curso, hablarán siempre con un espíritu lúdico de las diferentes civilizaciones y culturas de un continente a otro. Las pantallas anchas serán de gran ayuda para la reproducción de la cuidadosa selección del material disponible en ese momento sobre estos temas. Dependiendo de la edad del niño habrá varios niveles. Los más pequeños usarán su imaginación para ponerse en la piel de uno u otro de estos pueblos. Los de edad media irán un poco más allá en sus estudios, a través del descubrimiento de figuras, superficies, poblaciones, etc. En el grupo de edad superior, abordarán el aspecto humano de la sociedad actual y futura. Finalmente, los estudios de los mayores serán dirigidos hacia el marketing de las civilizaciones actuales y futuras. Lecciones de historia. Si bien es muy importante que los niños vean la diferencia entre el pasado, el presente y el futuro, la historia mundial no entrará como la rama principal, o de la misma manera que se hace en sus escuelas de ahora. Implica que no es importante saber de memoria las fechas, sino conocer la diferencia entre las distintas horas históricas. Incluso yendo lo más lejos posible en su conocimiento, por eso es que llegarán a los periodos de los que los libros de historia no hablan, la creación del mundo. Para ello, será necesario reconstituir el universo que conocen y volver al origen de la creación de las almas. La única solución, si no desean ser influidos por los estudios que ya se han realizado, es que permitan que el alma de los pequeños sea la que hable, mediante las palabras que les emergerán a través de un estado meditativo. A continuación, compararán los resultados, percibirán que muchos tienen la misma noción de la creación. Este es un tema un poco delicado para los educadores, que aún no están abiertos a las energías celestiales, sin embargo, es muy importante para el aprendizaje. Lecciones de ciencias. La principal metodología de la ciencia se encuentra en el ejemplo cotidiano que da la naturaleza en su conjunto. Las ciencias naturales no deben estudiarse en clase, sino en el elemento natural en cuestión. A partir de ahí, como para todas las demás ramas, se amenizarán las lecciones, debates, preguntas y respuestas de los alumnos y profesores. El interés de los niños por esta rama sigue siendo muy alto, además, en la naturaleza terrenal están las respuestas de la naturaleza celestial.
En cuanto a geografía, pueden tomarse ejemplos concretos de la evolución de los mundos mineral, vegetal y animal. Las lecciones de ciencia incluirán en parte a la historia, mediante la observación de la evolución de un animal, que se podrá estimar en millones de años hasta esa fecha, y que fue impuesta gradualmente, por la relación climática y la de otras especies. Por ejemplo, el por qué un caballo ahora tiene las patas más largas, ya que en cierto momento necesitó huir para poder salvarse, o sea que los recuerdos serán agregados, que se adicionarán al crecimiento de una especie. El arte también tendrá su origen en la naturaleza, gracias a los materiales que se encontrarán durante sus escapadas, y que les posibilitarán crear a diferentes collages, manualidades, montajes, reconstrucciones en papel, etc. El ruido que escuchen al aire libre facilitará a los estudiantes el sentir y experimentar los sonidos. Rápidamente podrán saber, por ejemplo, que tal animal o pájaro se expresan con ciertos sonidos que sirven para advertir a sus congéneres de un peligro, o al llamado de una madre de sus crías, etc. Los miles de datos que la naturaleza aportará en forma de información, les servirá a los niños para abrir sus sentidos físicos y etéricos. Esta información está disponible sin cargo en la Tierra de Gaia, a quien le rendirán un pequeño homenaje en cada visita de la clase de ciencias. Hoy nos detendremos aquí. Adonai, bendiciones, soy Astar. Muchas gracias por suscribirte al canal y activar la campanita.